En esta temporada, el TAC presenta los temas que impactan la vida de los colombianos, explicados por los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El TAC impacta a la comunidad y Diálogos está por comenzar. Bienvenida, doctora, a Diálogos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en este segundo ciclo que es cómo las sentencias del tribunal impactan en las personas, en la comunidad. Entonces, un saludo a la doctora Carmen Amparo, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desde hace 8 años, y un saludo grandioso, doctora. Señor presidente, gracias por la oportunidad de dirigirme a la comunidad de usuarios de la justicia contenciosa en nuestra jurisdicción. Muy amable. Pues bien, como usted sabe, ahora tenemos temas específicos que queremos tratar y pues la propuesta es que hablemos de el tema de los aportes en seguridad social. ¿De qué se trata ese tema, doctora? Los aportes a seguridad, y en específico quisiera hablarle de dos que interesan a la comunidad: aportes a salud y aportes a pensiones. ¿Por qué este es un tema tributario? Dirá usted, ¿por qué lo conoce la sección cuarta? Porque el aporte es un tributo, dada su obligatoriedad. Entonces se tiene que regir por los principios tributarios, pero a la vez no podemos perder de vista el origen de los aportes a la seguridad social. Si usted recuerda, cuando se desarrollaron las relaciones laborales, se buscó proteger a los trabajadores y se crearon estos aportes para que el empleador y el trabajador, cada uno en un porcentaje, contribuyeran a esos aportes que en el futuro les servirían justamente, por ejemplo, en la pensión, tener una retribución al final de esa vida laboral. Pero con el cambio, cuando ya se expidió la ley 100, recuerda, del 93, y un desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, al interpretar el tema de la afiliación, ya se habló de un sistema obligatorio. Entonces, ya no son solo los trabajadores quienes tienen un vínculo laboral, sino que ya se habló de trabajadores independientes. Y ese concepto se ha ido ampliando, en especial bajo un criterio para la salud, dado que se ha establecido el derecho fundamental a la salud, ese criterio universal de que todo el Estado debe proveer ese servicio. Recuerde que hay dos regímenes en materia de aportes a salud: el contributivo y el subsidiado para las personas que no tienen recursos. Pero ¿cómo se subsidia, cómo se crean esos fondos? Justamente con los aportes y con el fondo de solidaridad. Entonces eso va a nutrir ese fondo que ayuda a la salud de todos los colombianos. O sea, el debate vincula fundamentalmente entonces ¿a quiénes? A raíz de ese criterio que interpretó la Corte, desarrolló el principio de solidaridad, y al ampliar ese universo, entonces ya no se habla solo de un tema de carácter laboral que involucra al empleador y al trabajador. En el año 2007 se crea una unidad, que es la Unidad de Gestión Pensional y de Aportes para Fiscales, justamente para fiscalizar estos aportes. Y esta entidad comienza a hacer una labor de verificación de si las empresas están realizando realmente los aportes que corresponden, y a su vez ampliar el universo. Comienza a hacer una verificación, cruces de información, para establecer los trabajadores independientes, las personas con capacidad económica, que es lo que dice la Corte, que contribuyan a aportes a salud y a pensión. Es decir, ya convierte para estas personas esa afiliación en obligatoria. Y eso, lógicamente, ha generado un número de casos importante a raíz de esa labor de fiscalización, conflictos jurídicos, que son los que conoce actualmente la jurisdicción, especialmente la sección cuarta del tribunal y el Consejo de Estado. O sea, la Corte Constitucional hizo una interpretación, por lo que entiendo, digamos, novedosa, que amplió el universo y la discusión, digamos, temática de lo que significaba todo este tema de los aportes. ¿En qué consistió? Claro, la ley 100 en su artículo 15 habló de la afiliación, y luego con la modificación en el año 2003 se habló de una afiliación ya de trabajadores independientes, y la Corte avaló ese criterio y lo dijo que se hacía en virtud del principio de solidaridad. Entonces, todas las personas con capacidad económica que desarrollen una actividad, que tengan una capacidad, deben
aportar a salud y a pensiones. Y un indicador de capacidad económica, que es justamente el que ha suscitado las controversias, es a partir de las personas que son declarantes de renta, por ejemplo. Este es un indicador de capacidad económica. Entonces, la UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional, comenzó a hacer cruces de información con la DIAN y a establecer un universo de aportantes obligatorios. Lógicamente, hay muchas personas que no están de acuerdo. Por ejemplo, hay personas que tienen los comerciantes o quienes ejercen una actividad con solvencia y dicen, no estoy interesado en afiliarme a salud, yo tengo mi seguro privado o no me interesa ser pensionado. Pero bajo el criterio jurisprudencial que se ha venido desarrollando, se entiende que deben aportarlo. Así no tengan ese criterio de trabajador, sean independientes, pero tienen una capacidad económica, entonces están obligados a afiliarse. Y ese debate que usted nos plantea digamos, primero que hay varios actores, no solamente el trabajador formal, sino tenemos el trabajador informal y los que tengan capacidad económica. Entonces, y un agente del Estado, un agente que es el que administra ese fondo y el que finalmente es el que cobra, ¿lo entiendo? Y ese debate finalmente termina siendo tributario. ¿Y cuáles son los elementos del tributario que están ahí vinculados? Claro, cuando tuvo origen la seguridad social se enfocaba desde un punto de vista laboral, porque los aportes para los trabajadores se hacen sobre lo que se considera salario. Entonces tuvo su origen en el derecho laboral y el sistema, el régimen de seguridad social. Pero cuando se crea esta unidad y se remite a las normas del estatuto tributario, dado que es un aporte, un tributo obligatorio, entonces hay que conjugar esos regímenes jurídicos, que no es fácil, porque el sistema tributario está enfocado hacia los impuestos, básicamente, hacia las tasas, las contribuciones, y esta tiene una connotación muy especial, dado justamente esa naturaleza de retribución que se espera hacia futuro. Y justamente eso nos lleva a la discusión que se plantea, y es, cuando se convierte este aporte en obligatorio, no se le está dando la connotación de un tributo, de un impuesto. No podemos perder de vista eso porque no deja de ser contribución. ¿Qué es lo que caracteriza y diferencia la contribución de un impuesto? Que la contribución tiene una cierta expectativa de reciprocidad. Como vemos, todos los fondos parafiscales que existen en el país corresponden a sectores económicos, los ganaderos, los lecheros, los cafeteros. ¿Qué característica especial tiene esa contribución? Que quienes aportan lo hacen para tener un beneficio a cambio. En el caso de las pensiones y de la salud es justamente, si yo aporto, espero a cambio de tener una retribución, en especial en el caso de pensiones. Ahora bien, conjugar esa visión en un comienzo de sobre qué debe realizar usted aportes y sobre qué le van a reconocer esa pensión. Entonces, ese es un tema que ha generado múltiples interpretaciones, criterios jurídicos, porque además las normas de creación de pronto no fueron lo suficientemente detallistas. Es un proceso. Además, la UGPP es una institución nueva que está en proceso de formación. De ahí el trabajo de los operadores jurídicos de desarrollar unos criterios, interpretar las normas, darles el sentido, el efecto útil, con miras a ir desarrollando un sistema que atienda a las necesidades y a los objetivos que se pretenden. Mire que ahora que usted nos plantea eso, yo pensaba en el siguiente, digamos, como debate para la gente, que es, bueno, el derecho tributario tiene una dogmática y unos elementos, y el derecho laboral tiene otros elementos. Y lo que plantea de base es que estamos en una sociedad donde se rige el principio de solidaridad, que es el que usted ha mencionado por muchas veces. Entonces alguien diría, ya en el ejercicio jurídico del abogado, o ya una persona común y corriente que tenga capacidad económica, que sea empleado, que sea trabajador informal, dirá, bueno, a mí me conviene más que en mi caso sea tratado desde la perspectiva del derecho tributario, o me conviene más que sea tratado desde la perspectiva del derecho laboral, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el derecho laboral tiene un principio que es, por ejemplo, la favorabilidad.
Y entonces, ¿por qué uno dice, venga, no, es mejor, usted por lo que está planteando, doctora, el derecho tributario es el que se debe ocupar de ese tema y a pesar de que sea un tema de seguridad social, pero la seguridad social no solamente tiene que ver con el laboral, sino que también tiene que ver con el tributario. Entonces, esas ventajas de lo tributario, ¿no? Y esas diferencias, ¿cómo la ve usted, doctora? Yo diría que depende del momento. Cuando se está en un proceso de determinación, por ejemplo, cuando la UGPP inicia un proceso de revisión a un contribuyente, a un aportante, se denomina en este caso, allí es importante tener en cuenta los principios del derecho tributario. Se sabe que los principios del derecho tributario siempre están enfocados a esa relación entre el contribuyente y el sujeto recaudador, que por esencia es el Estado. Es una de las manifestaciones más prominentes de la imposición del Estado, cuando obliga a un sujeto que está bajo su jurisdicción a contribuir, a cumplir con una obligación. Entonces, el derecho tributario tiene unos principios que tienen a garantizar esos derechos de ese contribuyente frente a la administración. Por una parte, tiene una obligación, pero también unas garantías procesales, a que su proceso se desarrolle conforme a unas formas, en unos términos, con unas garantías para que él pueda defenderse. Esa es la esencia del derecho tributario. Entonces, cuando se inicia ese proceso, hay que garantizarle todas esas instancias. Contrario a eso, cuando ya estamos con esos aportes, ya realizó durante los periodos exigidos, por ejemplo, en pensión, cumplió sus semanas, hizo todos sus aportes. Allí ya no intervenimos los jueces tributarios. Ya no, nosotros nos preocupamos desde la fase inicial de determinación, de control, de pagos, de devoluciones de aportes, todo eso que tiene que ver con la determinación. Cuando ya él tiene su consolidado y dice, ahora sí voy a reclamar mi pensión, entonces es otra esfera. Allí ya habla de la prestación social. Ahí hablamos del campo laboral. Es donde interviene ya el juez laboral y dice, ¿cómo le están reconociendo su pensión? Si le incluyeron todo lo que le tenían que incluir, si le contaron todas sus semanas, qué régimen le aplicaba para su pensión. Entonces, mire, es un sistema integral. Cada uno interviene en un momento determinado. Bueno, doctora, pues gracias. La doctora Carmen Amparo, 16 años en la rama, 8 en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y en la sección cuarta. ¿Por qué una magistrada termina amando el tributario y queriendo el tributario, doctora? Cuéntenos. Bueno, debo comentarle que yo tengo 18 años de experiencia en el campo tributario, en los que trabajé en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en las áreas de fiscalización, de cobro, de determinación, o sea, fui jefe de fiscalización, de manera que realicé investigaciones en campo, igualmente en doctrina tributaria, en recursos, y esa experiencia laboral me hizo también formarme, maestría en tributación internacional. He sido docente del tema, conferencista del tema a lo largo de 18 años y toda esta experiencia, de manera que siempre fue un anhelo mío entrar a la sección cuarta, que es la sección tributaria, porque realmente considero que es un área muy especializada que requiere un conocimiento específico porque eso facilita mucho resolver los casos que se plantean ante la jurisdicción. Doctora, muchas gracias y entonces la doctora Carmen Amparo con el tema tan importante de los aportes en seguridad. Muchas gracias, doctora. Muy amable, doctor.